Bueno, traemos aquí a esta comisión un clásico del que ya hemos hablado a menudo, lo hemos hecho aquí en esta Comisión de Cultura, lo hemos hecho en otras comisiones, lo hemos hecho también en el Pleno. Básicamente hemos utilizado diversos argumentos, hoy recordaré brevemente alguno de ellos, pero intentaré introducir alguno nuevo para que el discurso se enriquezca, ¿no? Hemos hablado a menudo de cómo el Partido Popular apartaba, terminaba con un modelo que había creado él mismo, además, junto con el Partido Socialista, y de repente ahora lo hacía a un lado, ¿no? El modelo de la subvención. Nosotros hemos sido críticos a menudo en esta comisión y en pleno con dicho modelo porque se ha demostrado que en un momento de dificultades económicas, como ahora, o en un momento en el que se retiraran simplemente esas subvenciones, la industria no había sido capaz de crear por sí sola un músculo industrial suficiente como para mantenerse. Y este, sin duda, debía ser el objetivo de esas subvenciones, que, de todas formas, debieran ser revisadas y debieran ser estudiadas, debieran ser, de nuevo, rediseñadas, porque creemos que hay partes de ese sistema que se había creado que son rescatables. Decíamos, además, que en época de crisis esto se había demostrado especialmente importante, crisis que, además, yo no me cansaré de repetir, ha sido creada por estos dos partidos grandes. Hablábamos también en la falta de acierto de quien realmente lideraba este tipo de propuestas, porque al final ni siquiera es, y yo por eso le hice la pregunta a él directamente, el señor Wert, sino el señor Montoro, que es el que tiene que darnos la cifra mágica de desgravación, de mecenazgo, que haga que las empresas realmente o los particulares vean interesante este mecanismo, esta herramienta para apoyar al sector cultural y a muchos otros sectores. Hemos estado hablando antes del patrimonio histórico, etcétera, etcétera. A veces hemos dicho en esta comisión también como la labor del gobierno ideal debiera ser no ya facilitar las cosas, que desde luego sería lo que a uno le gustaría que sucediera, sino por lo menos no entorpecerlas. No es el caso. El Partido Popular está entorpeciendo. ¿De qué forma? Bueno, de distintas formas. El señor Montoro, haciendo determinadas declaraciones, por ejemplo, acerca del cine español, lo estaba entorpeciendo de una manera increíble, porque es impensable que otros ministros ataquen sectores que producen riqueza y producen empleo en nuestro país. ¿De qué otra forma puede estar entorpeciendo al sector? Bueno, creando inseguridad jurídica, creando inseguridad en cuanto a que vayan cambiando, además, de una manera, yo creo, poco ocurrente o como meras ocurrencias las reglas del juego bajo las que tienen que regirse las empresas, en este caso que nos ocupa ahora, del sector cultural. De hecho, el Gobierno lanzaba hace poquito un globo sonda en el que decía que quería revisar de nuevo ese IVA, que ya no era tan reducido como antes y que afectaba a las empresas del sector cultural. Y nosotros le decíamos que nos parecía bien, que ojalá, lo hemos intentado defender aquí a menudo, ese IVA más reducido, pero que desde luego creíamos que el Gobierno debería asumir las responsabilidades políticas de unas decisiones, en este caso en el del IVA, que habían tenido repercusiones muy claras, que habían creado más paro, que había hecho que algunas empresas entraran en quiebra. Hemos usado también el argumento de que se estaba colocando al sector cultural en clara posición de dificultad ante unos países de nuestro entorno que sí mantienen un IVA reducido, súper reducido en algunos casos, en todo lo que tiene que ver con la cultura, y en unos países de nuestro entorno que tienen unas leyes de mecenazgo que permiten subvencionar, en casos como el de Italia, incluso el 100% de las inversiones de algunas empresas, en Inglaterra el 60%, etcétera, etcétera, y que en un mercado globalizado como es el de la cultura, hacen que nuestras empresas tengan que competir en absoluta inferioridad de condiciones. Esto también lo están pagando a base de paro y a base de cierre de muchas de las empresas de un sector cultural que hay que recordar que es una baza muy importante para el valor añadido de algunas de la actividad más importante de ingresos en nuestro Estado, que es la del sector turístico. No hace falta que recuerde aquí la importancia que tiene ese valor añadido cultural, turísticamente hablando, en muchos lugares. Estamos en Madrid, aquí, desde luego, sin ir más lejos, eso es obvio. Estamos al lado de toda esa línea de museos que afortunadamente tenemos aquí. Bien, hoy voy a pasar a otro tipo de argumento, y es pedirle al Partido Popular que por favor cumpla con lo que dicen algunas recomendaciones internacionales y
sin ir más lejos, con lo que dicta nuestra Constitución, que en el artículo 44 afirma y dice que se promoverá el acceso a la cultura a todos los españoles. Yo entiendo que esa promoción debe ser de una manera activa y, desde luego, no debe confundirse con se entorpecerá el acceso a la cultura a los españoles. También me gustaría citar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, por ejemplo, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2001 o la Declaración de Friburgo del 2007 sobre los derechos culturales, etcétera. Podría seguir abundando en muchas declaraciones que están firmadas por este Gobierno y que el Gobierno debiera cumplir de una vez por todas. Señorías, el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, el Anuario de Estadística Cultura del propio Ministerio de Cultura, el Anuario de las GAE, todos abundan, algunos más también, todos abundan en el impacto negativo en la destrucción de empleo y de riqueza que ha provocado la política cultural del Partido Popular en estos 2 últimos años. En septiembre del 2012, la Comisión Europea aprobó una comunicación titulada «Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo de la Unión Europea». Y se decía que la cultura es una ventaja competitiva propia de nuestro continente, del continente europeo, y una fuente de innovación que no solo beneficia al sector cultural, sino del que también se aprovechan el resto de los sectores. Así que yo quisiera terminar, sin ser mucho más explícito y sin repetir muchos de los argumentos que hemos utilizado ya distintos grupos parlamentarios en esta comisión. Quisiera terminar, decía, señores del PP, pidiéndoles a ustedes que aporten un modelo alternativo a ese que ustedes crearon y con el que ustedes han acabado en esta legislatura. Pedirles que nosotros hoy les estamos presentando una propuesta que promueve el mecenazgo, que facilita el crédito a las empresas de ámbito cultural, y esto es especialmente importante, que promoverá, por lo tanto, riqueza y empleo, no ya al sector cultural, no, sino, como dice la propia Unión Europea, al conjunto de los españoles. Y recordarles que los acuerdos internacionales, que la Constitución, etcétera, etcétera, que las leyes, en suma, y los programas, ¿no?, digamos ya, están para cumplirlos.